Hola, Dani, ¿qué ¿cómo le tal? va? ¿Cómo está, Un compañero? saludo a usted. A ver, Usted me pide probamos de saludo, nuevo. le hablo al aire, ¿Cómo por favor. anda? Bueno, a ella díganle, a ella le saludo yo. Le rezo, así es. ¿Qué tal? Bienvenidos. Buenos días y bienvenidos a Ventana a la Ciencia. Otro sábado más donde vamos a hablar de tecnología, de ciencia, mucha ciencia sobre todo, y también vamos a adelantarles que vamos a tener muchos informes referidos al Mundial también porque se viene y ahí va a haber mucha tecnología. Exactamente. Los próximos programas vamos a tener eso. Ahora vamos a hablar de tecnología en distintos ámbitos. Les vamos a contar una actividad que se va a realizar en la tarde de hoy, sábado, Voces por la Ciencia 4. Esto va a ser en la ciudad de Tafí Viejo y va a ser imperdible en la Plaza Mitre, que es la plaza central de la ciudad de Limón, que es mi ciudad. Allí van a poder tener stand de científicos, va a haber grupos musicales, va a haber grupos de baile, va a estar impresionante, va a haber gastronomía, todo esto para que la gente, el público en general, pueda conocer a sus científicos, pueda conocer qué se investiga. Me contaron que van a mostrar serpientes, sapos, para que la gente se quite el miedo. Va a haber investigadores que van a traer esto. Interesante. No sabía que era usted de Tafí Viejo y le digo, qué linda que está Tafí Viejo. Las últimas veces que fui por trabajo siempre, uno va de pasada, pero está muy lindo y es una linda oportunidad esta tarde para poder ir y presenciar lo que nos dice Dani. Vamos a estar cerca de un sapo, cerca de una víbora. Está Exactamente. Bueno, está muy bueno. Desde las 17 y hasta la medianoche van a ser las actividades de Voces por la Ciencia 4. Vamos a apoyar y nosotros también vamos a estar ahí esta estaremos, tarde. señores. Bueno, ahora sí vamos a arrancar, vamos a hablar de sexualidad, así que atenti, no se pierdan esta parte porque ya vamos con un especialista, con Francisco Viola. Acompáñenos que vamos para ahí. Bueno, Francisco Viola. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo Él están? es médico, es doctor en psicología, es máster en sexualidad, así que es realmente un experto en el tema y por eso lo hemos convocado. Bienvenido. Muchas gracias por la invitación y por estar acá. Bueno, Francisco, ¿cómo es esto de la necesidad de que haya comunicación dentro de la sexualidad y por qué es importante? Pues bueno, cuando uno habla de sexualidad siempre hay que pensar que no es solamente lo coital, sino es el conjunto de la persona en la que está en juego. Siempre son dos personas que se encuentran, básicamente, cuando hablamos de una relación convencional, dos personas que se encuentran. Y si la persona puede encontrarse con alguien es a través de la comunicación. La comunicación es lo central porque permite no solamente expresar lo que uno siente, lo que uno desea, lo que uno quiere, sino lo más importante, también decir lo que no quiere para uno, porque está asociado siempre con la idea de consentimiento. Bueno, eso del consentimiento uno a veces solamente lo vincula a una relación sexual forzada, es decir, una violación, pero el consentimiento está en todos los ámbitos, incluso en un matrimonio tiene que haber también consentimiento en determinadas cosas. Siempre pensemos, para una relación sexual saludable, que la violencia no puede formar parte. Eso quizás como un mensaje muy importante. Si en la relación que estoy yo siento violencia, algo no está bien. Y por eso hablamos del consentimiento, que básicamente es hacer lo que yo quiero cuando yo quiero, pero también que el otro haga lo mismo. O sea, por lo tanto, son dos personas que están en juego. Y fíjate vos, a veces en las parejas se pueden pedir cosas y puede uno no quererlo ahora o quererlo mañana, no quererlo ahora, sí, haberlo querido la semana pasada. Y eso tiene que ver con el sentimiento, saber lo que yo quiero y poder expresarlo de manera que la otra persona lo pueda entender. Bueno, Francisco, eso vos que no genere conflictos. sos sexólogo, estás en consultorio, o sea que tenés gente que te va con problemas, que llega y te consulta algo. El tema, por ejemplo, de relaciones abiertas o poliamor, ahí también el tema del consentimiento, hay gente que termina diciendo que sí para no perder a su pareja. Sí, claramente, por eso no es consentimiento. El consentimiento siempre parte de la conciencia que yo a eso lo quiero por este instante, después puedo no quererlo. Siempre acuérdense en que cuando uno habla de consentimiento no es un sí definitivo, sino es un sí que aquí y ahora quiero experimentar esto o no lo quiero hacer. ¿Y por qué digo que el sí? Porque realmente yo hice el proceso de autoconocimiento, de saber lo que a mí me interesa, lo que yo deseo. Esto es tan importante porque se asocia con uno de los temas para mí más importantes en sexualidad, la educación sexual integral. Claro. Es ayudar a que los niños, niñas, toda la infancia y toda la adolescencia, y también los adultos, porque muchos de los adultos no han recibido y necesitan recibirlo, adquieran habilidades para poder decir eso y poder también poner límite y gestionar los potenciales conflictos que hay en la vida, porque toda vida humana
el conflicto forma parte. Lo que importa es aprender a gestionarla positivamente. Con el advenimiento de las nuevas tecnologías está obviamente que uno accede a mucha más información de la que se accedía antes, y con la sexualidad también el campo de la sexualidad también está incluido dentro de eso. ¿Cómo ves cómo se van formando las nuevas generaciones respecto de la información, antes con la ESI, ahora con la ESI, antes sin la ESI? Que ahí está, y creo que ahí puesto un punto importante. Es necesario diferenciar lo que es información, que vos sabés que estamos invadidos y que cualquiera puede entrar, y puede entrar a cualquier tipo de información de cualquier fuente. Por eso programas como estos son tan importantes, porque lo que tratan de brindar es cuál es lo que la ciencia dice, para de esa manera tratar de orientar. Que es diferente a la educación. La educación es un proceso mucho más complejo, donde no solo se da información, porque la información solo no sirve, sino que también se adquiere, da valores, y dentro del marco de la Argentina los valores que son importantes son los derechos humanos, y por eso la importancia de todo lo que sea inclusión, integración y no discriminación y no violencia. Y lo tercero que se da son las habilidades, para que yo con la información pueda hacer algo. Claro. Porque ustedes saben que a veces hay parejas que saben que tienen que decir que no, y sin embargo no terminan aceptando, como bien dijo Daniela, situaciones que no quieren para mantener la pareja. Y esas son habilidades. Y le pregunto puntualmente, seguramente nos está viendo mucha gente en su casa, muchos padres, y llegan los momentos en que los niños empiezan a hacer preguntas sobre la sexualidad. ¿De qué manera es recomendable hacer los abordajes de estos temas? ¿Cómo se lo puede orientar a los padres para que seguramente llega un chico, pregunta algo y el pánico los invade? Para cuando doy clases de educación sexual siempre le digo a todos que quizás la cuestión más importante es saber que el no sé está autorizado. Yo puedo decir no sé. Y ahí es tratar de ver cómo podemos resolver el no sé. Entonces es muy importante, en primer lugar, escuchar, porque a veces los chicos hacen preguntas, pero también quieren ser escuchados. Entonces, en vez de juzgarlos porque hacen una pregunta, es preguntar qué es lo que ellos quieren saber, qué es lo que ellos saben. Y a partir de ahí es dar una respuesta, orientar y darle como contrapartida. ¿Qué te parece si buscamos juntos información y lo volvemos a hablar? Francisco, se está viviendo un fenómeno nuevo, sobre todo en los chicos más jóvenes, de que se enamoran de la persona, según ellos dicen, y no importa si es varón o mujer. Esto está llegando más al consultorio, se lo escuchan mucho a los padres decir que sus hijos adolescentes dicen, no, hoy no sé si me gusta una chica o un chico, ya lo veré más adelante, que tienen determinada soltura para hablar y contarles a veces esas cosas a los papás, ¿no? Yo lo tomaría como algo re positivo. El hecho de que la gente se pueda comunicar y pueda expresar sentimientos es algo muy positivo. En otras generaciones la dificultad era que uno no sabía otras cosas. El no saber cuando uno es un niño adolescente es normal, ¿sí? Pero a los papás les da miedo, ¿no? Porque sí. Es como mucho. ¿A qué padre no le da miedo que las cosas no salgan como uno se lo imagina? Claro. Pero la cuestión es que también hemos sido generación que hemos generado también miedo a nuestros padres y madres. Y sin embargo, hemos podido avanzar. Acompañar es un proceso siempre complejo. Pero se da esta situación de que los adolescentes tienen esta cuestión como más abierta tal vez a presenciar algo o a participar o a conocerse con alguna compañera del mismo sexo, a diferencia de antes que eso era como más cerrado el tema al menos. Sí, era más cerrado y era porque era prohibitivo. Ahora se ha difundido más. Lo que se visibiliza se puede llegar a reconocer como propio. Sí, pero diferenciemos el hecho de querer jugar a ciertas cosas a cómo yo me siento. Claro. Y los padres y madres deben tratar de proteger lo que la persona, ese niño, esa niña siente. Los dejemos hablar un poco más, permitamos que se expresen y bueno, contengamos nuestro miedo, porque siempre cuando la primera vez que lo lanzamos a una sala de juegos en el parque, ¿sí? Tenemos miedo que se caiga y nos tenemos que contener. Porque lo que importa es cómo acompañamos esa búsqueda que ellos están haciendo de sus propios sentimientos, de propio placer, de las propias formas de encontrarse y de encontrar a alguien con quien compartir. Y te quiero preguntar también, tenés un consultorio, en tu consultorio seguramente va mucha gente, y quiero saber cuáles son los temas más recurrentes que tienen, para decirlo de alguna manera, los tucumanos. ¿Qué es lo que más te preguntan? ¿Sobre qué más te consultan y cómo es el abordaje? Allá todo termina siendo lo que decía Daniel al inicio. Siempre son problemas de comunicación. Ajá. Pero se manifiestan a través de dos dificultades, que es producto de la pandemia también ha sido la baja del deseo, ¿de acuerdo? Que finalmente yo estoy con alguien que no siento el deseo que sentía antes o siento menos deseo, ¿sí? Y lo segundo, algunos problemas que tienen los varones, digamos, en relación a
su órgano genital, o sea, con respecto al pene. O sea, puede haber una disfunción eréctil o que terminan antes de tiempo para ello. Entonces son digamos, como dos problemas muy importantes. Y la falta de deseo sí ha crecido mucho, ¿sí?, en la pandemia. Hablamos de parejas estables normalmente. Por supuesto, parejas estables. Y te pregunto, ¿a qué se debe en general, si es que me puedes dar un pantallazo general, a qué se debe la falta de deseo? En realidad, curiosamente, es la incapacidad que hemos tenido de hacer que ese sexo que tiene que ser recreativo, que tiene que ser saludable, que tiene que ser momento de encuentro con el otro, lo hemos transformado en rutinario. Entonces, de esa manera no somos capaces de hablar mucho sobre eso y al no ser capaces, no somos capaces de crear nuevos escenarios para hacer que se rejuvenezca, podríamos decir. Entonces, la falta de comunicación es quizás no de la génesis, pero sí en la solución de casi la mayoría de los problemas de desencuentros sexuales de las personas. Francisco, el tema de el sexo sin amor también es algo que se consulta, la gente plantea esto de tener sexo sin amor y poder separar ambas cosas. En general, pocas consultas sobre eso porque la gente que lo hace sin problema, ¿de acuerdo? En realidad, muchos problemas no suelen tener. Sí suelen tener problemas aquellas personas que entran a hacer sexo sin amor, pero que, sin embargo, para convertirlo eso en amor, que es diferente. O sea, entran con la idea de cautivar a alguien por el sexo y después eso que se convierta en amor. Sí. Y a veces no pasa y ese sería el problema. Sí. Y ahí sí, actualmente hay parejas, lo que se llaman los demisexuales, son personas que solamente pueden tener sexo cuando hay un tipo de vínculo amoroso. Entonces, reconozcamos la forma en que nosotros, por eso volvemos a la idea inicial, cuanto antes descubramos cómo somos nosotros, es más fácil que podamos buscar y consentir aquellas actividades que nos van a producir mucho más placer, que son diferentes de otros. Bueno, hay algo que creo que lo charlamos también fuera del aire que tenía que ver con esto de cuando hablamos de sexualidad, que no hay ni bueno ni malo, sino que cada uno tiene su propio equilibrio y su propio gusto, ¿no? Y que hay que respetar esto. Sí, pero yo haría ahí unas sutilezas, no como bueno o malo, pero sí como límite. Yo creo de cada uno, pero claro, son subjetivos. Pero como límites generales sí vamos a poner algunos límites que la sociedad, y creo que todos podemos llegar. Hay ciertas cosas que tendríamos que tratar de buscar formas de eliminarlo. La violencia en cualquiera de sus formas, la discriminación, el abuso sexual en cualquiera de sus instancias, obviamente son instancias que son crímenes y que tenemos que restaurar la idea de eso. Hay límites. Después que yo pueda gustarme ciertas prácticas y a vos no o al revés, eso está dentro de lo permitido y ahí comprendamos que el consentimiento que dijiste al inicio es clave. Y el tema de las nuevas tecnologías, las aplicaciones que algunos las usan para conocer gente solamente y otros para ligar, como se dice a veces, ¿está bien, está mal? ¿Cuál es la mirada que tenés de esto? Si bien está todo dividido, pero hay gente que no, yo creo que es un recurso como antiguamente lo que llamaría la Celestina del siglo XXI, ¿de acuerdo? Porque una red social termina siendo un lugar donde yo pongo qué tipo de persona me gustaría encontrar y qué características yo pongo como buenas o malas en mí. Y de esa manera, cuando hay un crash que en el fondo me encuentro, puede ser que eso posibilite el encontrarse con gente que vos habitualmente no te cruzás o no sabés quién es. ¿Es más fácil el encuentro sexual hoy a partir de las nuevas tecnologías? Completamente, sobre todo porque dentro de las aplicaciones para encuentros están aquellas que buscan más. Hay para distintas edades, hay para distintas condiciones, hay para ligues más rápido, hay para llegar al sexo más rápido, hay para parejas homosexuales, hay para todo tipo de redes sociales. Y ahí creo que el principio sigue siendo algo clave. Si vos querés conocer a alguien que le gusta el gimnasio, pues seguramente irás a un gimnasio. Si querés conocer a alguien que le gusta los conciertos de música, es más fácil encontrarlo en un concierto de música. Pues las redes sociales también tienen alguna particularidad. Si es que vos elegís una red social, elegí aquella que te convenga más para tus intereses. El hecho de que uno en redes sociales, por ejemplo, tenga tanto acceso a contenido, uno está en Twitter, no sé, y aparecen fotos que tienen que ver con el sexo, sí. Digo, ¿eso hace también el tener tanto consumo que se baje tal vez el deseo sexual? ¿Eso puede influir? Básicamente sí, porque a veces la gente se compara lo incomparable. Entonces tiene que ver. Hay varios estudios, y Canadá
Hace unos años vino una profesora que estuvo acá en Canal 10 también, digamos, en una entrevista, que ella trabaja sobre el tema de la hipersexualización y la sexualización precoz. Es cómo hemos logrado convertir todo en contenido sexual. Eso no es tanto el problema, sino el problema es cómo podemos procesar la cantidad de información. Básicamente tendría que ver con la tecnología humana que tiene nuestro cerebro de poder procesar. Y sí, si yo me comparo con aquellos que exhiben una vida sexual armoniosa y completa, obviamente siempre puedo encontrar un punto de comparación muy negativo para mí. Y eso obviamente nos perjudica y perjudica también el deseo. Bien. Francisco, te agradecemos muchísimo esta visita al estudio de Ventana a la Ciencia de Canal 10. Y bueno, creo que hemos aprendido bastante. Sí, un montón. Y hay para, y es más, si tuviéramos tiempo nos quedamos una hora hablando, pero la verdad que ha sido muy gratificante. Muchísimas gracias a los dos por la invitación y espero que la audiencia haya sido claro para todos. Bueno, no se vayan que ya seguimos con la segunda parte de Ventana a la Ciencia.